Buenos días a todos y a todas. Soy el doctor Daniel Cravacuore y quiero hacer llegar mi agradecimiento a la licenciatura en Administración Municipal de la UNICIS, a sus autoridades por la invitación a participar de esta jornada académica con una presentación sobre municipios argentinos en la pandemia, entre la autonomía y la centralización. Como verán, por razones de agenda, esta conferencia está siendo grabada unos días antes que se exprese ante ustedes. Lo primero que quisiera señalar para ingresar en el tema es un balance de la pandemia del COVID-19 en Argentina. Hasta el día de ayer llevamos 5.296.188 casos, siendo el noveno caso en el mundo. Frente a esto, México ha tenido algo más de 3.800.000 casos, lo ubica en el lugar número 15. Llevamos 116.091 fallecidos, estando en la posición número 13 en el mundo, mientras que México, como ustedes conocerán, lleva casi 290.000 fallecidos y está en el cuarto lugar. En la Argentina, pese a los números que veíamos antes, tenemos 2.537 fallecidos por millón de habitantes. Nos colocan el número 13 en el mundo. Por el contrario, México está en una cifra menor que la colocan en el número 24. Hasta el día de ayer llevamos 58.3% de la población vacunada con 2 dosis, lo que nos pone en el número 51 en el mundo, mientras que México está en el lugar 70 con el 46.6% de su población vacunada con 2 dosis. Un rasgo distintivo de la pandemia argentina fue 227 días de confinamiento estricto durante el año 2020. En el último relevamiento que existe sobre gobiernos locales con casos es de agosto de este año, eran 2.258 sobre 2.311, con lo cual apenas una cincuentena de municipios y comunas de la Argentina no han tenido ningún caso de COVID-19. La caída del Producto Bruto Interno en 2020 fue del 9.9%, algo más que el caso mexicano del 8,5%. La pobreza se ubica en el 42%, habiendo crecido 6 puntos y medio durante la pandemia del COVID-19, mientras que México está con un valor ligeramente superior. Y, como pueden ver, estamos el último mes 40 en el ranking Bloomberg de resiliencia a la pandemia del COVID-19 y México está en el número 41, con lo cual nuestras situaciones, como pueden verse, más allá de la gran diferencia de nuestros países en tamaño demográfico, podemos ver que tiene algunos puntos en común. Vamos a analizar en primer lugar las características que tiene el federalismo en la Argentina. El Estado, la Argentina está integrado por
un Estado federal, 23 provincias, que son el equivalente a los estados mexicanos, y una ciudad autónoma, con un régimen jurídico particular al cual haremos referencia más adelante en esta presentación. Un rasgo distintivo respecto de otros países federales, ustedes saben que son 4 en América Latina, es la organización bottom-up del Estado federal. La Argentina, el Estado argentino nace en un conflictivo proceso que tuvo lugar entre, primero, la disolución del vínculo colonial en 1810, y hay un largo periodo que va desde 1820 hasta 1852, lo llamamos de la organización del Estado, en el cual las provincias, 14 provincias en ese momento, eran autónomas entre sí. Hubo un acuerdo entre las provincias para crear el Estado federal en ese año 1852, proceso que va a culminar con la sanción de la primera Constitución Nacional en 1853 y un proceso de organización ya del Estado federal que va a llegar en su primera etapa, de acuerdo a los estudios históricos, hasta 1880. Pero quiero destacar que, a diferencia de otros estados de América Latina, en nuestro país son las provincias las que deciden llevar adelante la organización del Estado federal y no las provincias creadas por este. En la Argentina, en esa arquitectura emergente del proceso de organización nacional, el Estado federal conserva el derecho exclusivo de promulgar códigos, el Código Civil, el Código Comercial, el Laboral, el Penal Federal. También tiene la capacidad de intervenir las provincias, declarar el estado de excepción y gestionar la aduana y las relaciones exteriores. Las provincias, en oposición, tienen poderes ilimitados, salvo aquellos que fueran explícita o implícitamente delegados al Estado federal. Esto hace que las provincias argentinas tengan algunos campos de intervención muy importantes, como por ejemplo la justicia ordinaria, el manejo del sistema electoral para cada una de las jurisdicciones, puedan gravar con impuestos a la propiedad y a las personas, puedan tener un amplio ejercicio competencial, muchos de ellos puestos en juego durante la etapa de la pandemia, como por ejemplo la escolarización, el sistema de salud, la policía, entre los más significativos. Sin embargo, quiero identificar que la autonomía real de las provincias sufre condicionamientos por, primero, la concentración de los ingresos consolidados en el nivel federal. En la Argentina, el Estado federal recauda 3/4 partes de los ingresos totales del Estado, siendo la contribución de las provincias y de los municipios menor. Esto le da una gran fortaleza fiscal al Estado respecto de los otros niveles de gobierno. El segundo punto tiene que ver con una distribución desigual de las transferencias federales. Nosotros tenemos una ley de distribución de transferencias federales que data de fines de la década de 1980,
que tiene un sistema de coeficientes fijos y unos coeficientes que no fueron diseñados de acuerdo a ningún criterio de carácter objetivo, sino que fue puro de negociación política, con lo cual hay algunas provincias que están particularmente beneficiadas respecto de otras. Por ejemplo, las provincias de menor nivel de desarrollo o, en general, las provincias de menor población. El tercer punto que condiciona la autonomía de las provincias es la incidencia de las transferencias por regalías. Algunas actividades económicas, la explotación petrolera, la explotación gasífera, la explotación minera, reciben unas regalías extraordinarias por parte del Estado federal, mientras que otras actividades no tienen este beneficio. Además, como rasgo distintivo respecto de otros países, debo señalar que los recursos naturales, desde 1994 en Argentina, son propiedad de las provincias y no del Estado federal. Por último, como rasgo más distintivo, básicamente en las últimas 3 décadas, es una distribución discrecional de las transferencias federales extraordinarias que realiza el Estado federal en favor de las provincias oficialistas. Esto, sin duda, es un elemento que explica mucho del comportamiento de las provincias en la Argentina, porque muchas veces las jurisdicciones oficialistas reciben ingentes cantidades de recursos y no así las que están en manos de la oposición. Respecto de la ciudad autónoma de Buenos Aires, esto es, allí donde viven 3 millones de habitantes, con un régimen que pudiera ser equivalente a lo que fue en la arquitectura mexicana el Distrito Federal, desde la última reforma constitucional de 1994, goza de un régimen de gobierno autónomo participante en el diálogo federal. Esta es una particularidad en la Argentina, porque nosotros hablamos de 3 niveles de gobierno, el federal, el provincial y el municipal, pero sin embargo tenemos 4 órdenes, porque tenemos, como decíamos anteriormente, un Estado federal, 23 provincias, más de 2.300 municipios y una ciudad autónoma. El régimen constitucional habilitó una amplia autonomía para la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, una ley posterior, que es la ley 24.588, actuó como un cerrojo a la autonomía plena de la ciudad. Y si me voy a expresar por qué, porque vamos a tener una gran discusión en torno al COVID en la relación existente entre justamente el Estado federal y la Ciudad de Buenos Aires. Por esta ley se vedó a la Ciudad de Buenos Aires de jurisdicción sobre los bienes propiedad del Estado federal que están asentados en su territorio, el ejercicio de la seguridad por la vía de una policía, se vedó la posibilidad de que la ciudad tenga su propio registro de comercio, asociaciones civiles y fundaciones, así como el registro de la propiedad y, en cuarto lugar, la imposibilidad de tener un sistema judicial propio, con excepción de la materia contravencional. Esto fue cambiando, particularmente en nuestro siglo,
Se le permitió una creación en 2007 de una policía de proximidad, la ya desaparecida policía llamada metropolitana, la transferencia del fuero penal en el año 2011 y si se le transfirió en 2016, se le permitió la creación de la llamada Policía de la Ciudad. Un elemento central en la relación entre el Estado federal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser el cambio de jurisprudencia que la Corte va a tener en el año 2019 respecto de lo que definimos aquí en la Argentina como competencia originaria. Esto es, colocar a la Ciudad de Buenos Aires en un plano de igualdad jurídica respecto al Estado federal, respecto de la posibilidad de ir en causas contra el Estado federal. Y esto lo vamos a ver en funcionamiento durante la pandemia del COVID-19. Como les señalara, la Argentina tiene 2.311 gobiernos locales. Un rasgo distintivo del sistema municipal argentino es que tiene 1.171 municipios y 1.140 otras formas del gobierno local no municipal. Estas otras formas son gobiernos que tienen autoridades electas, pero que pueden tener, primero, diferencias más bien de carácter institucional, también materia política, respecto de los municipios, pero básicamente son gobiernos a los cuales las provincias no les reconocen la categoría municipal. Responden a distintas denominaciones, en cada provincia tienen denominaciones distintas, pueden llamarse comunas, pueden llamarse juntas, pueden llamarse comisiones municipales. En cualquier caso, no son estos gobiernos locales dependientes ni de las provincias, ni dependientes de otros gobiernos locales. Para la persona que no los conozca, son municipios, pero que por general un bajo número de población o por algunas razones históricas del régimen municipal de cada una de las provincias, no alcancen la categoría de municipios. La autonomía municipal se encuentra en la Argentina protegida constitucionalmente. La Constitución Nacional lo hace recién desde 1994 en su artículo 123 y la protege en 5 órdenes: el institucional, el administrativo, el político, el económico y el financiero. O sea, un amplio reconocimiento de la autonomía municipal. Sin embargo, esta autonomía municipal es principalmente protegida por las constituciones provinciales. De las 20 constituciones provinciales, 20 lo hacen ya, inclusive lo hacían desde antes que la Constitución Nacional la protegiera. El primer caso de una constitución provincial que protegiera la autonomía municipal, debemos remontarnos para reconocerlo hasta un tiempo como 1921, aunque cierto es que en esa provincia, en 1935, esa constitución fue suspendida y se dejó de reconocer en esa provincia. Pero desde fines de la década de 1950, las constituciones provinciales vienen reconociendo la autonomía municipal.
En el debate jurisprudencial también ha habido diferencias en la Argentina. Durante todo el siglo XIX, por influencia de dos de los principales ideólogos y operadores en la organización del Estado Nacional, como fueron Juan Bautista Alberti y Domingo Faustino Sarmiento, la Corte tendió a reconocer la autonomía municipal. Además, no olvidemos que a diferencia de vuestro virreinato, en el caso del virreinato del Río de la Plata, fue una creación tardía del Imperio Español y las ciudades habitualmente se manejaban con una gran dosis de autonomía. Por influencia del derecho administrativo francés, en 1911, la Corte Suprema de la Nación modifica la jurisprudencia, solo va a reconocer la autarquía de los municipios, entendiéndolos como parte de las autonomías provinciales, sometidos al alcance y al contenido que definieran las normas provinciales, y recién en 1989 la Corte va a volver a reconocer jurisprudencialmente la autonomía municipal. Como verán, es desde fines de la década de 1980, principios de 1990, donde ya no queda ninguna duda respecto de la autonomía municipal. Un rasgo distintivo del sistema municipal argentino, que se comparte obviamente con otros países, es que cada provincia tiene su propio régimen municipal, con una diferencia respecto del caso mexicano y del artículo 115 constitucional, que es que en la Argentina la Constitución Nacional delega, en el artículo 5, que es de la Constitución original de 1853, delegan las provincias qué es el régimen municipal. Y lo mismo va a ser el artículo 123 de la Constitución Nacional respecto de la autonomía municipal, delegando en las provincias el alcance y contenido. Desde este punto, las provincias argentinas gozan de un elevado nivel de autonomía para caracterizar su propio régimen municipal. Esto va a generar grandes heterogeneidades entre los municipios de la Argentina. Y la podemos identificar en varias materias. Por ejemplo, en materia de autonomía municipal. Los estudios que yo invito a los que quieran revisar mi bibliografía, atraviesan los últimos trabajos míos, es la gran asimetría en niveles de autonomía entre las distintas provincias argentinas. Mientras que las provincias argentinas dotadas de mayor nivel de autonomía respecto de las provincias, se encuentran en niveles altos de autonomía de acuerdo a la escala internacional que ha postulado el proyecto del Local Autonomy Index 2.0, proyecto dirigido por el profesor Andreas Lattner y que en México lleva adelante mi querida amiga la doctora Adi Carrera Hernández, muestra que la Argentina tiene en algunas provincias un nivel muy alto, comparable al de los sistemas municipales de los países escandinavos, mientras que en otras provincias tenemos un nivel medio, con lo cual hay una gran asimetría dentro de las propias provincias. Indudablemente, como valor
uniforme para entender los 23 sistemas municipales, igualmente sí podemos afirmar, está en una publicación reciente mía, que el sistema municipal argentino se encuentra en el nivel más elevado respecto de otros países, como pueden ser Brasil, México, Uruguay, Chile, Cuba, Puerto Rico, entre otros que han sido estudiados. También hay una gran heterogeneidad en materia territorial. Tenemos municipios con más de 50.000 kilómetros cuadrados, mientras que tenemos otro cuya jurisdicción territorial, aunque resulte simpático para ustedes, apenas se limita a 6 viviendas. Esto tiene que ver con que en la Argentina tenemos dos grandes sistemas de jurisdicción territorial municipal. El modelo tipo condado de ejidos colindantes, que ustedes conocen bien, y el modelo de ejido urbano, donde la jurisdicción territorial de los municipios solamente alcanza a la estructura urbana. También tenemos en materia demográfica una gran asimetría. Por supuesto que tenemos municipios menos poblados que en el caso mexicano. Tenemos solamente 2 municipios que superan el 1.000.000 de habitantes. Uno de ellos tiene, de acuerdo a las estimaciones censales, 2.3 millones de habitantes. Otro tiene 1.2 millones. El resto del país, en general, el 80% del sistema municipal argentino tiene menos de 10.000 habitantes. Tenemos un sistema municipal con pocas ciudades muy pobladas y una enorme cantidad de gobiernos locales de poca población. También en términos políticos tenemos municipios que tienen, como señalábamos, la posibilidad de sancionar lo que se llama la Carta Orgánica Municipal. Entonces, en general lo pueden hacer los municipios de mayor tamaño, que es la posibilidad de sancionar su propia constitución local y, en el caso de poder hacerlo, la Carta Orgánica Municipal pasa a ser la fuente del derecho municipal en esa jurisdicción. También lo tenemos en materia electoral. Los municipios en la Argentina tienen posibilidades de injerencia en el sistema electoral, no mucha, pero hay algunos atributos. La posibilidad, por ejemplo, de la elección de las fechas de las elecciones, la posibilidad de modificaciones en el régimen electoral. Y también hay grandes asimetrías, tanto presupuestarias, de la disponibilidad de recursos, porque, como ustedes imaginarán, las transferencias que reciben los municipios en la Argentina no son del Estado federal, sino son de cada una de las provincias. Entonces, cada una de las provincias decide cuáles son los recursos que van a transferirle a los municipios. Entonces, por una ley de participaciones que está sancionada en cada una de las jurisdicciones provinciales. También en materia fiscal no hay homogeneidad. Hay provincias que tienen un elevado nivel de descentralización fiscal, básicamente por la vía de los impuestos a la propiedad, sea de solares urbanos, rurales o vehículos. Mientras que en otras provincias solamente los municipios pueden cobrar sus tasas por la prestación de servicios. Como verán, estudiar el sistema municipal argentino llevaría un gran número de horas explicarlo, y solamente estoy haciendo un repaso conceptual para entender cómo funcionó el sistema municipal durante la pandemia del COVID-19.
Si yo hago una lectura histórica de cómo funciona el sistema municipal, podría decir que el sistema municipal está detenido tras la transición democrática, llamamos así, al periodo que va desde 1983 hasta 1989, que atraviesa la primera presidencia electa democráticamente tras la salida del gobierno militar, excepto la gran modificación del sistema municipal argentino se va a dar en la ampliación de la agenda local. Y yo la caracterizaría básicamente en materia social. ¿Qué cambió la agenda municipal en la Argentina? Bueno, temas como la discapacidad, la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia, las agendas de género y diversidades, la cuestión de la formación profesional. Por el contrario, en temas como la salud, la educación, que como señalábamos sigue siendo competencia de las provincias, no encontramos grandes modificaciones en la agenda. Respecto del proceso de recentralización, quizás algunos de ustedes conozcan que yo he trabajado mucho ese tema para el conjunto de América Latina y que lo hice por primera vez en el Congreso del IGLOM, si yo no recuerdo mal, allá por principios de la década del 10, el proceso de recentralización en la Argentina es atípico. Como es atípica su descentralización, su importante nivel de descentralización, también la recentralización va a tener unos rasgos distintivos. Específicamente sobre el tema de la pandemia, antes de ingresar a su estudio, quiero identificar algunas cuestiones que nos permiten entender la dinámica de los mecanismos intergubernamentales formalizados en la Argentina. La Argentina es un estado federal de los que se llaman del tipo marble cake, o sea, marmolado, esos budines, esos queques, que combinan chocolate y vainilla y donde los límites no son suficientemente claros. Así opera el federalismo argentino. En el diseño constitucional era un federalismo de tipo dual, con una clara diferenciación entre competencias del Estado federal y de las provincias. Esto ha ido variando con el paso del tiempo y más bien tenemos un federalismo con estas características. En el diseño constitucional, la principal institución del federalismo argentino ha sido el Senado de la Nación. Inicialmente, esta Cámara, ustedes saben que la Argentina es un país bicameral, que tiene un Senado y una Cámara de Diputados. Los senadores representaban a los gobiernos de las provincias. Se trataba de 2 personas electas cada 9 años, electos por las legislaturas provinciales, y que representaban al gobierno de las provincias, mientras que la Cámara de Diputados tenían un mecanismo de elección directa por parte del pueblo de las provincias. Desde la transición democrática, el Senado ha ido perdiendo su peso específico de ser el ámbito del debate federal. Hubo una primera reforma parcial hecho por un gobierno militar en el año 1972, que primero creó la figura del tercer senador, junto con la elección popular del Senado. Entonces se pasó a elegir a los senadores por el voto popular.
Eso estuvo vigente entre 1973 y 1976. Y nuevamente, con la reforma de 1994, se volvió a ese formato. Dos senadores que duran 6 años, electos por el partido político con mayor número de votos, y un senador por la minoría, por la segunda fuerza más votada, ¿no? Sin embargo, ha ido decayendo su papel. Su papel de debate del federalismo argentino lo ha ido adquiriendo un mecanismo informal, que es la reunión de los gobernadores en momentos de crisis fiscal básicamente, pero también de crisis política. Los gobernadores, junto con el presidente de la República, establecen relaciones cara a cara, y así lo veremos durante la pandemia del COVID-19. Un segundo mecanismo que existe en la Argentina son los llamados consejos federales. Estos son organismos integrados por un ministro o un secretario de Estado del gobierno federal, junto con sus pares de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay prácticamente son más de una treintena, están en distintos temas: salud, educación, inversiones, prevención de las adicciones, penitenciaría, niñez y adolescencia. En cualquiera de los ámbitos competenciales que ustedes quieran ver del Estado, donde el Estado se desarrolle. Por supuesto, algunos son mucho más importantes que otros. En pandemia vamos a ver básicamente dos que tuvieran una fuerte incidencia: el Consejo Federal de Salud y el Consejo Federal de Educación. En el pasado, estos mecanismos no fueron órganos ejecutivos, sino que son órganos de planificación y de consulta entre el Estado federal y las provincias. Pero en pandemia, ya les digo, hay dos casos que tuvieron una fuerte incidencia en las políticas. En líneas generales, nosotros deberíamos indicar que existe una debilidad de los mecanismos federales institucionalizados, y así lo vamos a ver durante el desarrollo de la pandemia. La estrategia general del manejo de la pandemia estuvo en la Argentina en el gobierno federal, que abordó los problemas que vamos a llamar de gran escala. Primero, la estrategia general. A diferencia de otros países, la Argentina, como señalamos con anterioridad, tuvo una cuarentena estricta de más de 200 días, que fue liderada por el gobierno federal. Lo mismo, la política de ampliación de esta estrategia primero de aislamiento total y después la apertura por fases que tuvo la Argentina, estuvieron en manos del Estado federal. El segundo tema que tuvo el gobierno federal fue el sostenimiento del ingreso de las personas, básicamente a través de un subsidio que se llamó el IFE, un subsidio universal para todos los desempleados o las personas que no pudieran tener comprobación de ingresos, así como también el incremento del monto
de algunos bonos sociales que existen en la Argentina, como la asignación universal por hijo, por ejemplo, sostener también el ingreso de las empresas, que también recibieron recursos extraordinarios del Estado federal para el pago de las nóminas salariales, y, por último, el sostenimiento de los ingresos de los gobiernos subnacionales, tanto de las provincias como de los municipios y otras formas del gobierno local. Piensen ustedes que en promedio en la Argentina los gobiernos locales perdieron el 40% de sus ingresos durante la etapa de del confinamiento, digamos, ¿no? Entonces, el Estado federal salió en apoyo. Y el tercero, el Estado federal se quedó con el monopolio de la compra y distribución de equipamiento, básicamente los respiradores, así como de los insumos sanitarios y también de las vacunas. Por el contrario, la atención de los enfermos recayó en las provincias y los municipios y, obviamente, en el sector privado de la salud. Un apunte respecto de cómo es este sistema en la Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación tiene apenas en la Argentina 10 hospitales. De esos 10 hospitales son 5 pequeños hospitales de patologías muy especializadas, que están en la ciudad de Buenos Aires, y 5 grandes hospitales de complejidad, de los cuales 4 están en el área metropolitana de Buenos Aires y 1 en el interior del país. Por el contrario, las provincias y los municipios son las encargadas del sistema de salud pública, principalmente las provincias. Eventualmente hay provincias que han avanzado en la descentralización del sistema de salud, aún hasta efectores de complejidad. En cualquier caso, el sistema privado de salud en la Argentina es el más grande en su tamaño. ¿Por qué? Porque este sector privado tiene distintos subsistemas. Uno de ellos es el sistema que se llama de obras sociales. Quienes tenemos un empleo formal, cotizamos nosotros y nuestros empleadores una parte de nuestros salarios para aportárselo a estas obras sociales que suelen ser manejadas por los sindicatos. También la atención de la tercera edad, si bien es ejecutada por un organismo nacional especializado en la tercera edad, se canaliza a través del sector privado. También, como tercer gran grupo, existe lo que se llama el sistema de la medicina prepaga, que es un sistema de seguros de salud privados que son cotizados por cada una de las personas, ¿no? Con lo cual verán que todo el sistema de salud tiene una gran complejidad en su diseño en la Argentina. Más allá, que es un sistema que estaba comparativamente respecto de otros países en una mejor situación que otros. Por ejemplo, la Argentina históricamente ha tenido un número de camas y de profesionales médicos por encima de la media de los países latinoamericanos, e inclusive en materia, por ejemplo, de camas de terapia intensiva o de cuidados especiales, se encuentra por arriba del promedio de los países de la OCDE. La coordinación intergubernamental durante la pandemia estuvo fuertemente basada en el liderazgo presidencial, con el apoyo de los gobernadores y de los alcaldes. El presidente llegó a tener una imagen positiva
durante la gestión de la pandemia superior al 80%. Sin embargo, hoy se encuentra en unos niveles muy bajos. Todo la extensión, inclusive él mismo lo ha reconocido, la extensión del confinamiento por tantos días tuvo severos efectos sociales y económicos. Y uno de estos problemas, de esta coordinación tan basada en el liderazgo presidencial, es que la pérdida de imagen del presidente de la República afectó la coordinación. Tenemos que entender que en la Argentina hubo ciclos de construcción y deconstrucción de consensos muy basadas en la relación, en el liderazgo del presidente y en su relación con los gobernadores, principalmente con dos: con el opositor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el oficialista gobernador de la provincia de Buenos Aires. Piensen ustedes que más del 40% de la población del país reside en esas dos jurisdicciones. Obviamente el Estado federal tuvo incentivos de coordinación. Lo señalado ya: el monopolio de la compra de equipamiento, la asistencia financiera y la distribución de las vacunas. Pero sin embargo, mi impresión, y como tal lo he escrito en distintas publicaciones que han salido, que van desde el Congreso del CLAD, acabamos de publicar un pequeño libro junto con el profesor Guy Peters, los profesores Eduardo Green, Fernando Abruzio, hicimos una obra colectiva sobre esto, es que la coordinación intergubernamental se vio incentivada particularmente por la incertidumbre y el temor generado por la crisis sanitaria. Piensen ustedes que en la Argentina el confinamiento estricto se declaró el 19 de marzo de 2020 y yo caracterizaría un ciclo que va hasta los primeros días de septiembre de 2020, o sea, de marzo a septiembre de ese año, donde la incertidumbre por los efectos sociales, políticos de la pandemia generaron un gran temor en la dirigencia política del país, y esto actuó como ordenador, ¿sí?, de esta coordinación. Una vez mensurado el efecto de la pandemia en estos 6 meses, que coinciden en la Argentina con la primera ola, con lo que llamamos la primera ola, y se incentivó la coordinación. Una vez mensurados los efectos, el interés por la coordinación fue decreciendo. Quiero identificar algunos nodos analíticos para este proceso, y con esto ir redondeando mi intervención. Primero, algo sorprendente en la Argentina fue la coordinación entre la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Como yo les decía, donde radica casi más del 40%, casi la mitad de la población argentina radica en esas jurisdicciones. Esto fue significativo porque la Argentina es un país fuertemente fragmentado en términos políticos. Un fenómeno que en la Argentina lo caracterizamos como la grieta, que desde nuestra, ya en un lenguaje más académico, diríamos que la política argentina se estructura alrededor de un clivaje, que es la adhesión o no al fenómeno político del kirchnerismo.
O sea, nuestro clivaje ordenador de la política argentina entre 2008 a la fecha es kirchnerismo, antikirchnerismo. Esto ha sido así desde un fenómeno que tuvimos en Argentina, que se llamó la crisis del campo, que fue un reordenador de la política en la Argentina, fue un intento de cobrar una tasa extraordinaria por la explotación de las exportaciones de la soya, y eso reconfigura la política argentina desde 2008 a la fecha. Durante este periodo que va desde marzo hasta septiembre del año pasado, la Argentina pudo evitar el ordenamiento político a partir de este clivaje. Es como si se hubiera puesto un paréntesis, una suspensión de este conflicto político tan severo que alcanza a cualquiera de las políticas públicas que ustedes quieran identificar. Uno de estos problemas más severos que tuvo esta coordinación es que mientras esta coordinación funcionó, fue la principal estrategia política de intervención sobre la pandemia del COVID-19. En la Argentina, el confinamiento estricto se iba renovando cada 15 días y el formato que adquiría esto era una presentación que hacía el presidente de la República junto al jefe de gobierno de la ciudad autónoma y principal líder opositor, seguramente uno de los, si no él, uno de los principales candidatos en las elecciones federales del año 2023, y a su izquierda con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es tan oficialista como del mismo partido que el presidente de la República. En esta trilogía descansaba la estrategia y el acuerdo de la pandemia. El problema que hubo en esto, y que yo creo que es lo que va a impulsar la descoordinación intergubernamental, es que mientras el jefe de gobierno de la ciudad crecía con la estrategia y con las acciones, crecía en su imagen, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires simultáneamente decrecían en la imagen, ¿no? Y esto fue un problema, porque sectores del oficialismo empezaron a reclamarle al presidente de la República que asociarse al principal líder opositor era alimentar el incremento de su imagen. Entonces, por eso lo llamo yo el problema del crecimiento y decrecimiento. Hoy, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires sigue siendo, de acuerdo a las encuestas de imagen, el primer o el segundo líder político del país por imagen. Mientras que, por el contrario, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires hoy se encuentran habitualmente entre los menos, con imagen más, menos positiva, más negativa. El segundo elemento, bueno, que quiero analizar con ustedes, es el problema del recorte de las transferencias federales a la ciudad de Buenos Aires, porque este va a ser el detonante de la Argentina en el manejo de la pandemia, que es la ruptura de la coordinación que va a ocurrir con el recorte de transferencias federales a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires recibía desde el año 2016 transferencias federales de la proporción que le correspondía al Estado Nacional. El presidente Macri había transferido voluntariamente el Estado Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos para el sostenimiento de la policía.
gobernadores opositores habían reclamado por esto y el triunfo de la oposición al presidente Macri, el presidente Fernández, significó que muchos sectores exigieran que se les recortara definitivamente esos recursos. El presidente de la República en pandemia decidió no hacerlo, pero intempestivamente un día sí decidió recortarlos. Y encontró una oportunidad, un conato de rebelión policial en la provincia de Buenos Aires, y decidió recortar fondos federales a la ciudad autónoma. A partir de ese momento, todo este reordenamiento, este paréntesis que había tenido la política argentina de una sorprendente coordinación intergubernamental, se rompe. Y volvemos a la dinámica tradicional de la Argentina, de fuerte descoordinación entre los distintos niveles intergubernamentales, de las cuales el único punto de coordinación es la pertenencia a un mismo partido político. Un tercer nodo analítico que quiero identificar son las competencias y el ejercicio de la autonomía. Esto abarca tanto a las provincias como a los municipios. En materia de los municipios, las principales descoordinaciones se dieron durante el comienzo de la pandemia. El temor que generaba la difusión del virus, la incertidumbre, hizo que muchos municipios avanzaran con materias más duras que el propio Estado federal y que las provincias en materia de circulación de personas, de aperturas de comercios esenciales, inclusive tuvo que haber planteos de tipo político y de tipo judicial para que los municipios se ajustaran a las competencias que tenían en esa materia. Sin embargo, el problema, yo creo, quiero ponerlo también en la cuestión de los costos de transacción con el gobierno federal. Sí, la ciudad de Buenos Aires, como dijimos, fue el detonante, el problema del crecimiento y decrecimiento de imágenes y la ruptura de la coordinación a partir de la quita de fondos federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente para no generar una mayor, un reconocimiento a la mejor gestión que hizo la Ciudad de Buenos Aires que el resto de las jurisdicciones. Algo equivalente ocurría con los intendentes del interior. A medida que fue el confinamiento estricto, se fue haciendo más extenso para los intendentes, particularmente para los opositores, se le aumentaron los costos de transacción con el gobierno federal. Seguir estrictamente la opinión del gobierno federal se hacía más difícil, sobre todo de caras al electorado local. Y así comienzan los intendentes, insisto, más explícitamente los intendentes oficialistas, más veladamente los intendentes oficialistas. Quiero destacar que estoy usando la palabra intendente porque es el nombre que tienen en la Argentina los alcaldes. Entonces, yo creo los municipios en general actuaron de manera coordinada, pero sobre todo coordinaron con sus gobernadores, con las provincias. Pero en cualquier caso, desde septiembre del año 2020 aumentaron mucho los costos de transacción y las autoridades locales, municipales, fueron más flexibles respecto de la sociedad, respecto de la apertura de actividades. Solamente quiero decir también que en el nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, también hubo problemas alrededor de la relación entre la provincia y los municipios respecto de la vacunación. El país optó
por una descentralización de la vacunación. El Estado Nacional tenía el monopolio de la compra de vacunas, se lo hizo primero con la vacuna Sputnik V, lo cual nos generó y sigue generando problemas en la Argentina, básicamente ustedes conocen bien, por la imposibilidad de viajar a otros países del mundo con una vacuna que a día de hoy no ha sido reconocida por la OMS. Estamos en el mismo problema con México y las personas que en México han recibido esta vacuna. Pero básicamente el problema que se presentó en la provincia de Buenos Aires fue que muchos grandes municipios de la provincia de Buenos Aires están en manos de la oposición. Y el oficialismo entendió que la vacunación iba a tener un efecto en materia electoral. En 2021 se celebran, o será el próximo domingo, las elecciones de medio término para la elección de diputados federales, la mitad de la Cámara, y de 1/3 del Senado de la Nación. La elección se realiza en 8 provincias. El oficialismo apostó a que la vacunación iba a tener un correlato electoral, cosa que se ha demostrado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que hubo el pasado 12 de septiembre, que no fue así, porque el oficialismo perdió por más de 10 puntos porcentuales en todo el país, pero en ese momento el conflicto fue negarle a los municipios la posibilidad de apropiarse de ese instrumento que se entendía que iba a ser, que iba a tener un correlato electoral. En síntesis, y esta es mi última reflexión para quedar dispuesto a las preguntas que ustedes quieran realizarme por las distintas vías que vamos a habilitar, es que el problema en la Argentina del federalismo y de la gestión municipal es el clivaje oficialismo, oposición, kirchnerismo, antikirchnerismo, rompe todo éxito en las políticas públicas en la Argentina. Esto viene ocurriendo y siendo un rasgo distintivo de la Argentina, más allá de la rotación, de que el oficialismo ha gobernado desde 2007 hasta 2015, desde 2019 a la fecha, que la oposición gobernó el país, el Poder Ejecutivo, del 2015 al 2019. El problema aquí es que el clivaje es tal el enfrentamiento que todo éxito en políticas públicas, en cualquiera que ustedes quieran verla, queda sometido a este clivaje y es el verdadero desafío de la Argentina para todos los aspectos, incluyendo la dinámica del federalismo y de los gobiernos locales, superar esta brecha. Con esto finalizo mi intervención. Estas son mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, siempre de Cravacuore. Muchas gracias nuevamente a la universidad, a la licenciatura, a quienes me invitaron, a ustedes por escucharme. Quedo a disposición de responder las preguntas que quieran realizar.